Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acompáñenos a un nuevo video desde el corazón del territorio Aguas. Hoy nos encontramos aquí en la comunidad Baboso y hoy le vamos a hablar sobre los cultivos de nuestra comunidad, donde se obtienen los productos a través de la agricultura. Aquí en la comunidad la gente se dedica principalmente al cultivo. Como por ejemplo se dedican sembrando yuca, plátano, caña, maíz, papachina, lo que vendría a ser de nuestra alimentación diaria. Estos productos son cultivados principalmente con productos orgánicos, no utilizamos químicos. Esto se vendría haciendo con prácticas tradicionales aquí en la comunidad. También tenemos lo que vendría a ser como animales menores, como pescado, pollos. Aquí en la comunidad, principalmente las personas de aquí se dedican al cultivo, manteniendo el respeto, la unión familiar y todo lo demás. Estas personas trabajan de manera muy equitativa, que vendría a ser con productos orgánicos, sin utilizar bioquímicos. O sea, prácticamente ellos estarían utilizando técnicas tradicionales aquí en la comunidad. Estos cultivos son parte de nosotros porque nos ayudan a la alimentación diaria de nuestra comunidad. También aquí en la comunidad, por parte, hacemos intercambios de productos. Lo que vendría a ser, le dicen el trueque. Nosotros cogemos los productos y otras personas vienen de otra ciudad o de otras parroquias o cantones a hacer intercambios, lo que vendría a ser. Nosotros cosechamos nuestros productos e intercambiamos a ellos. Ellos se llevan nuestro producto y nosotros quedamos con lo de ellos. Como podemos ver, aquí tenemos una pequeña parcela donde tenemos unas plantas enfundadas ya listas para sembrar. También tenemos acá un pequeño ranchito donde tenemos nuestras plantas que cultivamos. Y a continuación acompañen para poderles mostrar. Como pudimos ver, aquí estamos en la parcela donde sembramos todo tipo de planta. Principalmente esto se ha venido trabajando con productos orgánicos, elaborando entre la comunidad. Esto se trabaja de manera conjunta con la gente. La comunidad principalmente le gusta conservar sus productos y trabajar de manera conjunta. Como podemos ver, aquí tenemos todo tipo de plantas enfundadas ya. En este pequeño espacio tendremos lo que es el madroño, una fruta muy tradicional aquí en la comunidad. Hay dos tipos de madroños que vendrían a ser el pequeño y uno que es un grandecito, muy liso. El otro tiene como un tipo de manera como espinas, algo así. Tenemos lo que vendría a ser el chontaduro, una planta o un árbol donde crecen frutos y de ellas comimos. También tenemos lo que vendría a ser el plátano, que es una de las alimentaciones diarias de nuestra comunidad. También tenemos guavas, es una fruta de aquí de la comunidad y muy cosechada y muy utilizada también. Como pudiste ver, ya en este recorrido hablamos sobre los cultivos y cómo se ha venido trabajando aquí en la comunidad. Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte, dale like. Estos videoblogs son una producción de ProConnect. Míralos en el canal de YouTube, APAC Producciones y en nuestras redes aliadas. Gracias por la difusión.